habló de ella. Muchas veces habló de que estas cosas iban a acontecer. Habló de tomar la cruz y a pesar que hizo un llamado a sus discípulos a hacerlo, a negarse y a tomar la cruz, él lo había hecho primero. ¿Ya? Así que la negación no es un asunto que solamente él determina para con nosotros, nos invita a hacerlo, nos obliga a hacerlo, sino más bien él fue ejemplo en este aspecto. La Escritura lo muestra en una forma clara acerca de cómo él nos hace esta invitación, pero también lo hizo él. El apóstol Pablo menciona acerca de este despojamiento, de esta negación del Cristo, del Hijo de Dios, cuando lo relata ahí en el libro de Filipenses, en su capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual él mismo, teniendo la forma de Dios, ni siquiera se aferró a esa forma, ¿cierto? Nosotros sabemos que era el Verbo hecho carne, y por lo tanto es Dios mismo. Y aún siendo así, él no se tomó de aquella forma, sino más bien se humilló, primeramente despojándose, negándose a sí mismo, y termina despojándose. Nadie lo despoja, se termina humillando, tomando una forma humana, que en realidad es un asunto humillante para el Creador, por medio de quien se hicieron todas las cosas, y que Él se humillara a esta de hacerse semejante a nosotros, ¿cierto? Y no tan solo se hace hombre, sino en la condición de hombre cumple el oficio de ser siervo. Ni siquiera tomó, ¿cierto?, el poder decirle al Padre: quiero ser un rey, permíteme ser un magnate, ser un poderoso en el mundo, sino más bien siervo. Y en esa condición de siervo llegó hasta la muerte. Y la muerte fue muerte de cruz. ¿Qué querrá decir con muerte de cruz? ¿Cierto? Y luego dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto no a nosotros, esto es a los que tienen síntomas de perdición. Pero para nosotros, ¿qué es lo que es? Volvemos a repetir: poder de Dios, exactamente. Para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Según las Escrituras nos habla, un día hicimos un triángulo y decíamos, ¿cierto?, a los llamados, elegidos y fieles. A esos, a los que están en ese triángulo, son, en realidad, la palabra de la cruz es poder de Dios. Aquello es poder de Dios. Esto es posible. Los que son llamados, ¿qué más? Elegidos, ¿y qué más? Y fieles. Este triángulo tiene que cumplirse en la vida de una persona. Si uno de esos tres puntos no está en la vida de una persona, no existe ninguno de los otros dos. O sea, tiene que producirse esto. Nadie puede ser llamado sin antes haber sido elegido. Nadie puede haber sido elegido si no fue hallado fiel. Solo ese atributo lo tiene Dios, el cual es omnisciente, según Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Ve? O sea, el único que tiene el poder de poder examinar el futuro. Él es el único que puede hablar en un lenguaje diciendo: mira, te voy a castigar por lo que hiciste mañana. Solo Él puede tener un lenguaje así. Nadie más puede tener un lenguaje de esa manera, ¿cierto? Por eso que hacen una pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Miren la pregunta. Muchos usando, ¿cierto?, bastante lo que el intelecto va a decir: esto es una locura. Una locura poder pensar que haya podido pecar para que naciera ciego. ¿Sí? La palabra de Dios también dice que todavía, hablando acerca de Jacob y de Esaú, ninguno de ellos había hecho ni lo bueno ni lo malo, pero Dios ya había dicho: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿En qué momento? Todavía no hacían ni lo bueno ni lo malo. Por eso ¿cuándo los conoció Dios? A ver, cuando estaban peleando dentro del vientre. ¿Quién se dio cuenta de esto? Rebeca. Y Rebeca dijo: ¿para qué vivo? ¿Para qué? Si esto está sucediendo dentro de su propio vientre. Ella sabe que hay una disputa dentro de su propio vientre. Y Dios le da a conocer que hay dos reinos dentro de ese vientre. O sea, ya Dios le estaba hablando de lo que iba a suceder en el futuro. Le estaba hablando de todo aquello. Así que por lo tanto le determina y le dice lo que va a acontecer. El mayor va a servir
al menor. Otra locura más. Puras locuras aquí nomás. No puede ser. La primogenitura, ¿a quién le pertenece? Al primogénito. ¿Y quién es el primogénito? El que nace primero. El que abre matriz. ¿Y quién nació primero? ¿Está seguro? ¿Está segura usted que nació Esaú primero? Jacob opina diferente. Para todos nosotros, para la partera, para todos los que estuvieron presentes allí, vieron nacer a Esaú primero. Pero él lo traía, el que venía atrás venía, ¿cierto? Así que no nació segundos después. La mano salió añadida al talón, ¿cierto? Al pie de Esaú. Nos nacieron separados. Ahí lo tomó para decir, es como diciendo, no te olvides, te dejé salir primero. Venían peleando hace rato, y diciéndole, te voy a dar el derecho de salir primero, pero la primogenitura es mía. Van a decir que es tuya, pero es mía. Y eso amó Jacob toda la vida, amó la primogenitura. Y Esaú la aborreció. Así que por lo tanto es conocido como un profano, una persona que ha profanado. Y ahí sale Jacob después pidiéndole o comprándole la primogenitura, y gracias a esa primogenitura pudo acercarse a la bendición. ¿Qué le parece? Sin la primogenitura no hay bendición. Usted tiene que tener primogenitura para tener la bendición. ¿Y la tenemos o no? ¿Por medio de quién la tiene usted? A ver, por medio del primogénito. El primogénito. ¿Sí? Él viene a ser el primogénito de muchos hermanos. ¿Sí? Aleluya. Por eso la Escritura dice en hebreo, cuando introduce al primogénito en el mundo, mire, introduce al primogénito en el mundo. ¿Y cómo puede introducir a un primogénito si todavía no hay más? Pero Dios ya los ve a todos. Así que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. Así dice el libro de Hebreos. Así que, amados, aquí hay hartas cosas que, de acuerdo a nuestra razón, nuestro intelecto, en realidad no cuadra. Los científicos, la ciencia llegó a decir que el que nace primero en realidad no es el mayor. Nació primero porque era el más débil y el más fuerte sale después del vientre de la madre. Siempre el más débil sale primero. Así que nació Esaú y el otro era el más fuerte. Por eso que no lo soltó. Por eso que me atrevo a decir, porque usted dirá, oye, ¿y dónde está ese diálogo si los niños no hablan? Hartas cosas que los niños en realidad no dicen, menos dentro del vientre. Y sin embargo, mi embrión vieron tus ojos. Ahí, así dice la Escritura. Mi embrión. ¿Qué es lo que es el embrión? El embrión es desde la concepción o de la gestación hasta ¿cuándo es las mamitas? Estaban viendo tele cuando estaban cumpliendo semanas. Hasta los 3 meses, más o menos, ¿sí? Tenemos un embrión, después ya es un feto. Por eso los que hablan de aborto tratan de abortar más o menos antes que se convierta en un feto. Entonces, para decir no fue aborto, no había una vida. Leía yo un artículo en la internet, no sé cuántos las habrán leído, pero salía allí un Spock, no sé cómo llamarle, pero ahí decía que si hallaban una bacteria en Marte, decían los científicos, hay vida. Y lo que está en el vientre de una madre no es vida, mire. Es una locura, ¿o no? Grábeselo para que después usted por ahí lo pueda compartir también. Me gustó, me agradó. Una hermana la citó aquel y me mostró ese eslogan y ahí decía, encontraron, porque es así, la otra vez, no sé, una roca, un meteorito, y encontraron una pequeña bacteria y dijeron vida extraterrestre, pero le llamaron vida. Y cuando el óvulo es fecundado, no hay vida. Y por eso hablan del aborto, porque no es vida. Es una locura. Es una locura. Estos científicos, ¿cómo no van a salir a luchar por eso? Si a una bacteria le llaman vida, más vida es la gestación. Y mi embrión, dice,
cuando era embrión. Ustedes no tienen memoria de aquello, pero ¿quién nos entretejió en lo más oculto? A ver, ¿quién nos entretejió? A ver, mamita, a usted que le gusta la ecografía. Oh, las mamitas van y ponen su guatita ahí, su vientre, y le saquen una foto a la guaguita. Dios lo entretejió en secreto. ¿Qué anda mirando usted? Y por eso que después descubren, vienen con una malformación. ¿Y cómo sabe usted? Es que lo vieron. ¿Y qué andaba mirando? Deje que Dios siga entretejiendo, que Dios siga formando, porque así lo hizo Dios. Dios nos formó. ¿Ha leído usted el Salmo 139, mamita? Usted, la que más tiene que, y anótelo, Salmo 139, y grábaselo bien ahí. Hay unos ciertos versículos y empieza ahí, que Dios le dio forma, que Dios nos formó. ¿Ya? Un día decíamos, Dios no está en la acción del pecado, pero Dios se hace responsable de toda formación. No hay nada que se forme, que se pueda tener una formación donde Dios no esté allí. Dios se hace cargo, se hace responsable de toda formación. No se hace cargo del violador, no se hace cargo de esa acción pecadora, pero si esa violación produce que el espermio llegue cierto al óvulo y se produce una formación, Dios está allí. Y Dios comenzó a formar, y Dios comenzó a entretejer, y Dios comenzó a tener cuidado de esa formación. Pero Dios no se hace responsable del violador, ese va a ser juzgado. ¿Sí? Claro. Los hombres están aquí en este país desde que apareció la Concertación, cuando gobernó otra vez la democracia. Eliminaron la pena de muerte, la pena capital desapareció de este país. Cosa que entre paréntesis no, porque el aborto sigue existiendo, así que la pena capital sigue existiendo y la quieren ellos legalizar. Están en contra de la pena de muerte y muchos inocentes son asesinados. ¿Sí? El asesino queda vivo y el inocente muere. ¿Qué les parece? Es la realidad que estamos viviendo en hoy en día. Bueno, volviendo a todo esto, es una locura lo que se vive en este mundo. Ellos encuentran que es locura la palabra de la cruz, la muerte de Cristo, salvación por medio de un hombre crucificado. ¿Cómo puede eso provocar salvación? En realidad no es la crucifixión, realmente es la muerte del Hijo. La muerte del Hijo. Ahora, ¿por qué tuvo que morir de esa manera? Por eso dice, y muerte de cruz. Aprendió la obediencia y esa obediencia lo llevó a la muerte y muerte de cruz. ¿Sabían ustedes que los romanos, cuando tomaban a un hombre como esclavo, tenían que purificarlo? ¿Sabe la forma en que lo purifican para convertirlo? O hacer una conversión, porque se trata de eso, una conversión. Ese esclavo tiene que estar convertido, no tan solo obligado a estar sujeto, sino que se convierta, acepte la esclavitud, ¿ve? La acepte como aceptar una nacionalidad. Y para eso el esclavo tenía que ser purificado, y la manera de purificarlo era a través del látigo. A Cristo también le dieron de latigazos. A tu Señor, a tu Cristo, a quien tú adoras, alabas, a quien tú le das gracia, Él fue llevado a un patio y allí le golpearon. Esa es la purificación que realizaba Roma hasta provocar la conversión del esclavo. No lo estaban castigando, no le estaban dando de latigazo porque era culpable de algo. Pilato encontró a Jesús inocente y aún así lo llevaron al patio del castigo sin que se lo mereciera. ¿Qué es lo que estaban haciendo entonces? Era un arte de purificación, de conversión. Así que por lo tanto tenía que pasar por ello. La muerte de la cruz no es un asunto solo de morir crucificado. Este es un asunto. La cruz en realidad es algo que realiza Roma con aquellas personas de las que se deshacen no tan solo por ser malhechores, sino a veces por ser idealistas, soñadores, porque tienen un sueño demasiado fuerte, tienen una idea que puede destruir la idea de Roma.
Solo una idea puede destruir otra idea, un pensamiento otro pensamiento, y era demasiado fuerte, por lo tanto tenían que crucificarlo. El hombre tiene que morir. El látigo purifica, convierte. Cuando éste no se convierte, hay que matarlo, crucificarlo, y por lo tanto se termina con el que tiene la idea, se termina con el que tiene el sueño, y todos los demás también se derrumban con ese sueño. Pero tú, Cristo, resucitó al tercer día. Por lo tanto, no es la cruz. No es la cruz la que destruye. Los látigos no los convierten, no lo purifican. No lo hacen volver su corazón, ni convertirse, ni obtener una ciudadanía terrenal, sino sigue siendo el primer ciudadano de la patria celestial. Sigue siéndolo. Sigue siendo tu rey, nuestro rey. No un rey que lleva una corona porque los reinos se los han hecho, sino aquel que es merecedor de una corona mucho mayor y que la va a tener pronto sobre su cabeza. ¿Cuándo? Cuando terminemos de entrar todos los que tenemos que entrar en su bendito reino, y todos juntos veremos esa gran coronación de aquel rey que nadie pudo purificar, que nadie pudo convertir, y que aunque le mataron no pudieron terminar con su visión, con su tarea. Resucita de entre los muertos. Ha triunfado sobre la cruz. La cruz fue destruida. En ella fueron despojados los principados, las potestades, toda hueste de maldad fueron despojados, desnudados. Se le quitó la autoridad que tenían. El diablo tenía autoridad sobre ti, sobre mi vida, sobre la vida de todo ser humano. El diablo tenía esa autoridad. Pero el día de hoy, observen bien, no puede hacer lo que quiere y cuanto se le antoje hacer con cada uno de ustedes. Porque fue despojado. Despojado significa desnudado. Fue desnudado de sus armas. Tenía un poder sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Lo dice el libro de Romanos, el libro de Hebreos, cuando dice de esta manera. Primeramente dice: convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, látigo, cruz, al autor de la salvación de ellos. Él es el autor de tu salvación. Él es el autor de tu salvación. Amén. La certeza y la seguridad de tu salvación es que haya muerto y haya resucitado. Si se quedó sepultado, olvídate de tu salvación. Si se convirtió a Roma, olvídate de tu salvación. Si terminó destruido por la cruz, olvídate de tu salvación. Pero una cosa sabemos: Roma no lo conquistó, no lo convirtió, no lo purificó. La cruz no lo destruyó. La tumba no lo pudo retener. El vientre de la tierra tiene que haberlo reconocido. Lo reconocieron los vientos, lo reconoció el mar, y estaba en el vientre de la tierra. Y si el pez vomitó a Jonás, cuánto más el vientre de la tierra tenía que soltar al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Dice la palabra que los cielos lo retienen hasta la restauración de todas las cosas. Si el cielo lo retiene y el cielo está a punto de soltarlo porque retiene al autor de la salvación tuya, Él quiere venir. La tierra también quiso retenerlo, pero no podía retenerlo. Tenía que presentarse en el tiempo oportuno y preciso frente al Padre. Aleluya. Así que no lo retuvo la tumba, como tampoco lo retuvo la cruz. ¿Sí? No lo retuvo la cruz. No lo retuvo Roma, no lo retuvo la cruz, no lo retuvo, hermano, la tierra. La tumba. Hoy lo retiene el cielo, pero no será para siempre. Y llegará el día en que el cielo ya no lo podrá retener. No lo podrá retener. Y el cielo dejará de retenerlo. Y entonces Él vendrá. Él quería venir para los días en que estaban matando a los cristianos. Él quería venir el día que estaban quitándole la cabeza a Pablo. Él quería venir, quiso venir muchas veces. Y el cielo lo retuvo hasta la restauración, porque faltabas tú, faltaba yo, faltábamos todos nosotros. Y el cielo sigue reteniéndolo porque tal vez alguien está que salte a la vida. Oh Señor, esa es la palabra de la cruz, una palabra salvadora. El autor de la salvación de ellos era necesario.
Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú, hijo de Dios, hija de Dios, por cuanto participaste de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Aleluya. Y así lo hizo. Destruyó. Esto no es tan solo haber salido de la tumba, que la muerte le tuviera que soltar. Las puertas del Hades no prevalecieron contra esta bendita roca. Así que, amados, si eso aconteció, entonces el diablo ya no tiene autoridad ninguna. Mira, no tenía nada con el Hijo. El príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí, dice Jesús. Nada tiene en mí. Él habló en singular, no habló en plural, no dijo en nosotros, sino dijo en mí. Pero una vez resucitado, una vez que nosotros fuimos comprados y hecho partícipes, somos de Él, somos miembros de su cuerpo, ahora se puede decir, nada tiene en nosotros. Vamos, nada tiene en nosotros. Nada tiene en nosotros. Se llame príncipe, se llame como se llame y crea tener el dominio que crea tenerlo, Él sabe que frente a nosotros es un engañador y un mentiroso y que nosotros sabemos que lo es porque nada tiene en nosotros. Puede todavía estar tal vez allí en todas las naciones haciendo, pero en las naciones, pero no en tu vida. Aún puede hacer cosas, influenciar cosas en esta nación, pero no en tu hogar, no en tu familia, no en mi vida, no en nosotros. No tiene nada que ver conmigo, ni siquiera con respecto al pasado. Yo le decía a los hermanos, hagan un triángulo, decía, hagan un triángulo, dibujen un triángulo. Ahí vamos a imaginar, tomamos un punto, vamos hacia arriba, un triángulo, hacia acá. Y lo cerramos el triángulo. ¿Vio el triángulo? ¿Lo ve? ¿Sí? Si usted no me está mirando, no lo ve. Mírenme, ¿ve? Vamos, un triángulo, así. Bien. ¿Qué colocamos nosotros aquí? Vamos a colocar la P de pasado. ¿Ya? Y acá vamos a colocar la P de presente. Y arriba colocamos la F de futuro. Solo esos tres tiempos existen. Pasado, presente y futuro. Fíjese que el pasado está alineado con el presente. ¿Ve? Horizontalmente está alineado con el presente. Por lo tanto, en el presente tú no puedes ser mucho porque tu pasado está alineado con tu presente. Siempre tu pasado, te recuerdas tu pasado, recuerdas cómo te iniciaste, lo que pasó, lo que te hicieron, lo que hiciste. Te persigue el pasado y el pasado te tiene ahí atado de tal manera que te cuesta poder mirar el futuro. Y el futuro es incierto y en el futuro te ves o condenado o tropezando o descarriado, pero te ves con una inseguridad. Pero cuando Cristo muere en la cruz y cuando Él hizo una locura, un trastorno. La palabra de la cruz hizo un trastorno. Tomó el triángulo y ¡fum! Hizo eso que dicen que ahora va a ver que el sol se va, ¿cierto? Va a ver la tierra, va a tener un giro. Se van a cambiar los polos, dice. Y la ciencia dice esas cosas. Jesucristo no habló de teoría, lo hizo de verdad. Giró los polos. Y el triángulo lo volvemos a dibujar. Ahí, para abajo, y quedó dado vuelta. ¿Se fija? Ahí y ahí. Delante lo habíamos dibujado así, para arriba, la punta hacia arriba y horizontal acá abajo. ¿Ve? Ahora el horizontal quedó arriba y la punta hacia abajo. Entonces colocas abajo una P de pasado, una P de presente y una F de futuro, donde quedó alineado el futuro con el presente. ¿Y qué pasó con el pasado? Lo dejó sepultado. Tu pasado está sepultado y tú solamente tu presente con tu mañana. Tu presente con tu porvenir. No tiene nada que ver tu pasado. Cuando miras al pasado, lo único tú ves tu presente. En la cena, el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos enseña diciendo: hacedlo
todas las veces que lo hagáis, en memoria de mí. No vuelvas a pensar en tu pasado. Él sepultó tu pasado, destruyó tu pasado. Para eso Cristo murió y se fue a una parte más profunda que la misma tumba. Condenó el pecado en la carne y descendió y dejó al pecado esclavizado donde le pertenece. ¿Sí? Así que por lo tanto el pecado ya no tiene autoridad. ¿Sabía usted que el pecado es lo único que puede hacer morir a un hombre? ¿Y por qué Cristo murió si no había en el pecado? En Cristo hay muchas cosas que no debieran haber. En Cristo hay muchas cosas que no debieran de suceder. Él no viene en los lomos de ningún hombre. Y como nacido de una mujer, ¿cómo puede ser hombre? No puede suceder. Siempre tiene que haber una I con una X para que pueda nacer hombre. Y el hombre, el que aporta la I, la Y. Y si no hubo hombre en esta relación, ¿cómo es que nació varón? Hay cosas en Cristo que no están, que no sucede, pero suceden. No está el pecado, no puede morir, pero murió. ¿Ve? ¿Y para qué? Para condenar al pecado en la carne. El pecado está condenado en la carne. Y si en la carne muere, ¿qué pasa con el pecado que está condenado en la carne? Nos libertó y hizo este cambio, este trastorno. Tu pasado ya no es más contigo. Ya no más contigo. Nadie te puede recordar tu pasado. No te lo recuerda tu dueño, tu amo, tu señor. Menos te lo puede recordar alguien que no tiene nada más que ver contigo. ¿Ve? ¿Sí? Si el que se casa contigo te trata de doncella, te trata de virgen, eso eres. No importa que venga otro a dar testimonio, el marido es el que manda. El marido, el esposo es el que dice. ¿Ve? Y tu esposo, tu marido es Cristo. Amén. ¿Sí? Y así es como debemos de caminar. Y esto es pura fe. Esto no tiene nada que ver con el intelecto. El intelecto es secundario en la vida del ser humano. Por la fe entendemos, dice. No por el entendimiento es que creemos, sino la fe es la que actúa primero. Primero es la fe. La fe es mayor que todos los sentidos juntos. Los sentidos te hacen razonar. Los sentidos te hacen hacer preguntas. Los sentidos dicen por qué, para qué, cómo. La fe actúa como actuó en el padre Abraham. Él no preguntó ¿y dónde? ¿Y cómo? Por la fe entendemos. Así que, amado, la palabra de la cruz es locura. Es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, a los llamados, a los elegidos y fieles, esto es poder de Dios. Poder de Dios. ¿Dónde está sentado ahora? Ya, pues vamos. Tienen que hablar con la fe, pues. ¿Ah? En lugares celestiales. ¿Gracias a quién? Claro. La Escritura dice de esta manera: si habéis resucitado, para resucitar primero hay que morir. O sea, y eso lo da por hecho de que ustedes han muerto. Si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ve? ¿Qué andamos buscando acá en la tierra? Si tenemos que buscar lo que está arriba, porque allá arriba se sentó tu Señor, tu Rey. El resucitado está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué andamos buscando aquí en la tierra? ¿Sí? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida? Aleluya. Un día le dijeron a Crisóstomo, porque el emperador quería la muerte de Crisóstomo, que se muera Crisóstomo. ¿Cómo lo hago para deshacerme de él? Y los cortesanos, uno le dijo, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es desterrarlo. Otro dijo, no, mejor hay que quitarle sus bienes. No, dijo otro, metámoslo preso. No, dijo otro de la corte, lo que hay que hacer es que hay que matarlo. Mándalo a matar. Y un quinto dijo, ninguna de estas cosas servirá, porque desterrarlo nunca va a estar desterrado, porque siempre Dios va a estar con él. No le podemos quitar sus bienes porque es hacerle un daño a los pobres. ¿Por qué razón? Porque los bienes los comparte con los pobres. O sea, preocupado de echarse al pueblo encima. Meterlo preso tampoco podemos, porque nunca va a estar preso, siempre va a estar con su Dios. Y matarlo es hacerle un favor, porque es mandarlo a casa, mandarlo a la gloria. Nada se puede hacer. Pero dio un consejo malicioso, tipo Balaam. Y ese espíritu de Balaam aparece aquí en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. El espíritu de Balaam sigue aconsejando lo mismo. No podemos desterrarlo, no podemos quitarle sus bienes, no podemos meterlo preso, ni tampoco podemos quitarle la vida, porque todo es un favor que le haríamos. Pero una cosa sí podemos hacerlo que cometa pecado. Balaam enseñó al pueblo a fornicar y Dios se enojó con su pueblo. Amados, nada nos puede hacer daños. Amados, nada nos puede apartar de Cristo, de ese amor. Pero si usted se confía, si usted tiene demasiada confianza en sí mismo, como para creer que tiene una voluntad de poder hacer algo y salir de ella, no. Hablaba recién con el hermano Iván Quesada y le decía, si yo a la primera no supe decir que no a una tentación, no supe decir que no cuando tenía todas mis fuerzas para decirlo, aún así hice aquello que tal vez ni siquiera me apartó de Cristo, y luego me volví y pedí perdón, y pasó un año y estoy bien. Pero luego vino otra vez aquella tentación, y si no pude decir que no a la primera, a la segunda vez me va a costar mucho más poder decir que no, hasta que termine en un deslizamiento sin haberlo notado y haberle dado lugar al diablo, con el cual terminé casi uniéndome en pecado y destruido. Somos salvos por la fe. No te apartes de esa fe. No entres a confiar en tu vida, en ti, en tus capacidades. No porque haces mucha oración entres a confiar y te sientas suficientemente capaz de creer que puedes meterte en lo que sea. No es así. No es así. Si soy enviado como oveja entre lobos, sé que me va a guardar. Pero si yo soy el que a propósito me meto entre lobos, siendo yo oveja, la cosa es muy distinta. Abraham le dijo a Sara, di que eres mi hermana. Ella, en obediencia y en sujeción a su marido, pasó por hermana de él y fue tomada y llevada a otra tienda. Pero sin embargo, cuando pudo haber sido tocada, Dios apareció allí. ¿Y sabe lo que dijo tal rey, tal hombre que estaba al frente de ese pueblo? Tu marido te es un velo. No se te puede mirar, no se te puede desear, no se te puede tocar, porque tu marido es un velo. El velo para nosotros es Cristo. Si tú estás alineado con Él, tú estás en esa fe, allí perseverando en Él, tu Cristo, tu marido te es un velo. No hay quien te toque, no hay quien te pueda hacer daño, no hay quien te pueda en realidad hacer demasiado daño.
No hay quien. Porque Él es tu velo. Pero si ustedes lo hacen tipo Eva se apartó del costado de Adán y terminó sin velo. El velo que llevan ustedes, señal de autoridad, que están sujetas a un marido. Eva se apartó y ya no tenía velo, aunque tuviera el pelo hasta los tobillos, pero ya no tenía velo. Porque dejó de estar bajo autoridad. Y la serpiente entonces hizo de la suya. Tú también, si tú te apartas de Cristo, tú no tienes velo. Y el diablo te va a tocar con lo que sea, te va a tocar, te va a volver a tomar como igual como antes, como si tu pasado fuese tan real, y volverás a ser esclavo. Cuesta más liberar a alguien que en realidad caminó por mucho tiempo, cuesta más liberarlo que alguien que viene recién de afuera. El otro día, tratando un tema con las hermanas, y le decían, ahí en Cañete le decía, hermanas, el arrepentimiento y la confesión se puede realizar cuando una persona por primera vez viene a Cristo. Pero si una persona después, con el tiempo, ha pecado, ha cometido una grave falta, según el tiempo que lleve y el puesto que tenga, el arrepentimiento va a ser más difícil y la confesión casi nula, difícil de hacerla. Porque las personas no se atreven, porque tienen miedo a perder lo que ya tienen. La vergüenza es diferente. Cuando nosotros venimos recién del mundo, la vergüenza que sentimos es haber pecado. Y sentimos tristeza, pena, vergüenza. Queremos cubrirnos hasta que Él nos cubre con su velo. Pero cuando después, ya estando por mucho tiempo en Cristo, considerado predicador, enseñador, como sea, dentro del trabajo en la iglesia, y se ha cometido y se ha retrocedido cometiendo algún pecado, después se puede volver hasta un cara dura en no poder reconocer públicamente su pecado. Difícil la confesión. Ya se sabe cómo venir a sentarse a una congregación, ya sabe cómo saludar a los hermanos, sabe qué palabra decirle, aprenden hasta a mirar a los ojos. Como un día le decía a un hermano, tú cometiste tal pecado, y él me decía, no, es que hay una persona que confiesa que tú le hiciste este daño. No, decía, no, y no, y no, y no. Le dije, bien, si tú lo dices, pero te quiero decir una cosa antes de todo. No es primera vez que estoy con alguien que aprendió a mirarme a los ojos y son unos caraduras. Lo volvieron a acusar de esa falta y a pesar de volver a encararlo dijo no, no y no. La tercera vez que lo llevaron delante de mí, yo estaba ahí en la oficina, cuando de pronto ya vamos a tratar el tema y del techo desciende una tremenda araña. Y la tomé y la maté, la araña. Y dije, oh, esta araña es demasiado grande. Yo un día aprendí del Señor, estaba en un ayuno cuando bajó una pequeña araña, muy diminuta. Me acerqué y le hice así. Sí, me dijo, así se hace con el pecado. Cuando recién se asoma hay que aplastarlo. Eso me enseñó el Señor, pero aquí veo que la araña es demasiado grande. Así que el pecado aquí ya está realizado. No voy a dejar pasar esto y creo que esto sí. Y el hombre terminó confesando su pecado. Todas las veces que dijo que no era verdad, me miró siempre a los ojos, porque aprenden a mirar a los ojos. Se vuelven cara dura. Yo creo que los que mataron a Cristo se atrevieron a mirarlo a los ojos. Amados, vivamos en temor. No nos apartemos de esta preciosa palabra que es poder de Dios para nosotros. Para nosotros es poder de Dios porque es para salvación. Nosotros sabemos lo que se produce en nosotros. La muerte de Cristo es nuestra reconciliación. Dejamos de ser
enemigos de Dios. No podemos ahora convertirnos en amigos otra vez del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Para eso hay que reflexionar y ponerse a pensar que lo que es mundo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para nosotros es poder de Dios. Pero no podemos darles las espaldas a aquel que murió por nosotros en la cruz. Así que por lo tanto, sepamos acercarnos, seamos valientes, aprendamos a decir que no al pecado, a la tentación. Dios nos dé ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de que se puede decir que no a la tentación y al pecado, de que nadie más puede atarnos, no hay cadenas. Tal vez cuántas noches tú te vas a dormir en casa y cuántas veces el diablo tira cadenas sobre ti y no puede otra vez atarte, porque tú ya estás libertada, libertado. Hay un velo sobre ti. Tu marido está por ti. El velo de tu marido, de tu esposo es el que te cubre. No te olvides de lo que has oído esta noche. Como el velo de Adán no estuvo sobre Eva, por eso cayó en tentación, pero el velo que es Abraham sobre Sara, Sara no pudo ser tocada a pesar de que estaba en la tienda incorrecta. Ella tenía que estar al costado de su marido, pero estaba en otra tienda, pero en obediencia y en sujeción. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Nosotros aquí en la tierra, cualquiera diría, físicamente no estamos a su lado. Pero ¿cómo es que somos protegidos? Aleluya. Solo reflexiona en eso y camina así, camina sabiendo el mejor velo, el que te cubre, el que te salva, el que te tiene apartada, el que te tiene apartado y que nada puede hacerte frente, que nada. ¿Sí? Vamos, ¿lo crees tú? Él es tu velo, Él es tu velo, nadie te puede mirar, nadie te puede volver a atar, nadie puede jugar contigo. Nadie te puede enamorar. Hay un velo. Nadie puede poner los ojos de una manera maliciosa sobre la iglesia, porque Él es el velo. Él nos ha cubierto. No fueron la hoja de higuera, no fueron las pieles de animales, sino fue la sangre preciosa del Cordero de Dios, que en este momento es un velo sobre nosotros. Estamos cubiertos, no estamos desnudos. No estamos desnudos. Nadie puede mirar nuestra intimidad porque no estamos desnudos. Por fin estamos vestidos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.